El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¡qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandamientos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede, a través de su Espíritu Santo, que nos guía, nos ilumina, porque Él es sabiduría. Es Espíritu Santo que nos ilumina nuestros corazones a través del discernimiento. ¿Cuántos en la palabra del Evangelio de hoy? Jesucristo nos hace ver, como les hizo ver a los fariseos y maestros de la ley, que más se fijan en lo exterior, que hace ver de apariencia todo lo que quieren que se haga ver, pero en su interior no es lo mismo. Pues Jesucristo les dice a estos fariseos que se juntaron en torno a Jesús, ya que Jesucristo estaba con sus discípulos, estaban pues juntos, muy cerca a Jesucristo. Estos fariseos observaron que algunos de sus discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Estos fariseos, pues estos hombres, vieron, observaron y le dijeron pues a Jesús:
Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición, pues, de sus mayores. Y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Pues estos fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias con justa razón, profetizó de ustedes Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos están siempre más aferrados en las cosas exteriores, que se afanan en las tradiciones, pero no están sus corazones como manda el Señor? Muchas veces vemos tantas tradiciones, que esto, que aquello, que el otro, tenemos que hacer así. Pero eso nada nos beneficia a nosotros. Como católicos tenemos que saber, tenemos que tener un corazón dispuesto de honrar al mismo Dios, Padre Todopoderoso. Tenemos que tener un corazón como Jesucristo nos ha enseñado. Un corazón con la gracia del Señor. La gracia de los sacramentos. Como Jesús enseñó a sus apóstoles su Santa Eucaristía. ¿De qué forma lo elevó al cielo, mirando al cielo? Conversaba con el Padre Todopoderoso. Todos sus apóstoles atentos estaban siguiendo a Jesucristo. Todo lo que decía, hablaba en ese instante. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se muestra al Padre. Tradiciones del hombre son otras cosas que se afanan en querer aparentar otras cosas. Como por ejemplo, muchas veces vemos muchos cristianos católicos que después de cada conmemoración que se han llevado haciendo de tradición en tradición, celebraciones de un santo, y muchas veces hacen quedar mal a la Iglesia, que celebran después de terminada la Santa Misa. Muchas veces no van con una fe, no van sabiendo que están pues en la casa del Señor. Muchas veces se ponen a estar viendo qué mejores flores llevar. Ponen un sinfín de cosas de apariencia. Son ejemplos pequeños que se observa dentro de la Iglesia. Jesús quiere cosas sencillas, lo que hay en nuestro corazón. Pues no caigamos en las cosas que tradicionalmente, así como los fariseos y maestros de la ley, observaban en sus
discípulos de Jesús que no se lavaban las manos. Decían que las manos estaban sucias y por lo tanto las veían impuras de recibir pues los alimentos junto a Jesucristo. Y Jesús mismo lo dice. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros estamos lejos? La iglesia de Jesús sigue ahí. Los hombres son los que lo cambian, haciendo sus tradiciones. Honramos muchas veces de labios para afuera, pero no de corazón, y Jesucristo lo conoce todo. No podemos engañarle a Jesucristo. Por eso, Jesucristo lo dice bien claro en las Santas Escrituras. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Pues no hay que descuidar los mandatos de Dios. Jesucristo mismo lo está diciendo. Descuidamos muchas veces los mandatos de Dios por tradiciones de hombres. ¿Cuántos a veces queremos más alargar con tantos cantos en aplausos cuando a Jesucristo ya tenemos que honrar de corazón? Las alabanzas salen del brote del corazón. Es un júbilo, es una gracia que estamos alabando a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No estamos pensando en las cosas del hombre que tradicionalmente quiere siempre aparentar en cosas, llevando, pues como dije, llevar las flores, la que es más bonita, que se vea más, que se expande más, que sea la más vistosa. Jesucristo, que lo conoce todo. Tenemos que hacer sus mandatos de Dios, no las tradiciones de hombres. Jesús añadió también: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. ¿Cuántos de nosotros estamos imponiendo la tradición de los hombres? Así dice Jesucristo. Por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten. ¿Pero qué es de ustedes? Tradiciones de nosotros, nos está diciendo Jesús. Que no descuidemos los mandatos de Dios. Jesucristo, con el Evangelio de hoy, nos pide, pues, una verdadera pureza. Amén.